Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el hermoso libro de Samuel, capítulo 16 estamos. En el versículo 4 específicamente hoy queremos subrayar cuando nos dice la palabra de Dios. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Y por algo lleva Shema Israel, Shamuel, Dios que escucha, Dios que obedece, o nosotros que obedecemos a Dios. Es interesante porque justamente este versículo 4 nos dice que Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Ogendú Ñandeyara Ñe'e. Lleva escuchar a Dios también quiere decir Shamuel, el que escucha a Dios. Y aquí de cierta manera esta vocación de este profeta, que es también juez y es el que prepara, ahora se dan cuenta, ya le había ungido al rey Saúl, ahora le está ungiendo nada más y nada menos que al rey David, Shamael. Y por eso este versículo 4 nos vuelve a centrar en la obediencia, porque Shama quiere decir escuchar, pero sobre todo quiere decir también obedecer. Ñande oigo ya reco ahí veña de me lleva ñande ya eco se me voy cuando haciendo yo y voy ese prima ñande ya repetiu vea aba ese ñande ya icua pona coche me voy cuando haciendo yo y pa y dice pero da ego cuando en duyan va ojo ana lleva a un otorrinolaringólogo da ego vea, sino que sobre todo se está refiriendo a que no le está obedeciendo, no penáis con la dice. Sin embargo aquí el versículo 4 quiere subrayar y decirnos la función de cada cristiano, la función de cada uno de nosotros, la función del seguidor, del que está escuchando, escuchar la voz de Dios, quiere decir después obedecer, poner en práctica. Porque está con el año de vale formal, ayepa y polla, el año enduja, tena ya yeikwa pama oija, ayepa. She aikwa pa hoy, she no hay contenido de she na enduse y la área se dan cuenta. Pero eso al final de cuentas no está escuchando al otro, sino que es el famoso she. Es como que se está escuchando a sí mismo, a siempre llevo le a bebena. When we yorupe galletas ahí la gente lleva. Pues nada ahí entonces llevo le bebena, nunca no mocoña, siempre sobre su misma idea, sobre sus mismos pensamientos, sobre sus mismos deseos. A este día Ñandeyara Ñe'e a través de este libro de Samuel, capítulo 16. Cómo el mismo profeta es capaz de escuchar a Dios para actuar y para hacer algo. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Esa peana, esa cuana, o pecha mantilla pota, ella lleva peñandera peñandellaro y potajaisa. Pero recordemos que todo este capítulo 16 se va a referir a la unción
de David. Aquí nosotros estamos viendo, está comenzando ya en el capítulo 16 del 1 Samuel, la preeminencia de David. Entonces, característica esencial para comenzar a hacer algo positivo, o para salvar a una nación, o para hacer que Dios reine verdaderamente, el reino de Dios, Dios esté en medio de nosotros, hay que saber escuchar. Comenzando del mismo profeta, ¿verdad? Porque el profeta no es que dice lo que él piensa, lo que él quiere. No. El profeta, antes que nada, tiene que estar sintonizando la voz de Dios. Hoy en día no hay cuá peñan de yaran ba ebalo y botá. Haupecha mantica tuta veía lleva. Hoy cuá y na abejina pela de yaro jirure ñande. Bella pisa camina pehendumina. Va ese goñande la naña henduseyetea lleva. O sea, podemos hacer solamente el famoso escuchar, pero luego el oído sordo y la gente. Oído sordo no quiere decir que vos no estás escuchando. Hendú la oye. Pero oído sordo después se refiere entonces a una actitud. Es la actitud del hombre, es la actitud del hombre. Es nuestra actitud ante situaciones y propuestas, en este caso, que Dios nos está dando. Pero miremos un poco desde el comienzo, porque también Samuel, él es el primero que tiene que escuchar a Dios. Porque en el versículo 1 de este capítulo 16, 1 Samuel, nos decía: el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándose por Saúl? Pero después continúa, dice: si yo lo he rechazado, dice el Señor, para que no reine más sobre Israel. Llegó la rechazada de Josué. Llegó la iguajina la ayapoa. Anden de Yeshacua seijina, porque Samuel también conoce, sabe. Ciertamente que Samuel y Shion, Hasé, Ape, que pega, Gamoa, lleva, porque él también estuvo cerca de Saúl. Él obedeció ciertamente al Señor, le ungió a Saúl, procuró entender y entendió cuál era la voluntad de Dios en ese momento. Pero aquí también podemos mirar del aspecto de la libertad del hombre, cómo Dios nos deja en la libertad de nuestras decisiones y nuestras opciones. Porque recuerden, las 4 características esenciales que el hombre, que nosotros tenemos y que compartimos con Dios: inteligencia para discernir, para saber. Lleva la conciencia que tenemos de las cosas que pasan. Entonces, esa es la inteligencia. Discernimiento. Segundo, además de la inteligencia, es la libertad. Es decir, en la libertad nosotros estamos entendiendo y sabiendo ahora hacia dónde caminar. Aquí está, después del discernimiento, la libertad. Es decir, tenemos que tomar una decisión. Ya decía. Entonces, mañana de cargo de la libertad. Y es eso lo que Dios entonces deja también en manos de cada uno de nosotros, así como dejó en manos de Saúl. Yo te ungí, yo te llamé, yo te puse, pero ahora sos vos responsable de responder a Dios, de hacer un buen discernimiento, de utilizar tu cabecita. Qué importante esto, queridos hermanos, qué importante. Es la libertad, somos nosotros quienes decidimos ante la propuesta de Dios. Si vos querés seguir robando, y vas a seguir robando, a pesar de que Dios te puede decir por todas partes: chanfleado, tiro directo, tiro penal, nambre, cabecita, de todo, taquito. De todas formas Dios te puede hablar, de cualquier manera. Hoy me dan de pobre, estilo Maradona, Manguetti, gol y pobre ahí, y pedí mundial. Y entonces así también. Pero si vos no querés escuchar, no querés ver, porque esa pues es la decisión, a Pepe la libertad. Niña de yaran diga tú como llevar. Qué grande que es entonces este don maravilloso que Dios nos ha regalado. Primero la inteligencia, ciertamente, para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Porque en Dereikwa Ponajina Lande Yapuno de Yapua. Dereikwa Ponajina.
a llevarla de sobrefacturado algo. De y cua poner en ella, pues joven. La icono ya por la ya, de y cua poner en la peón ya. Y entonces ahí viene tu libertad. Y esa libertad la tienes que utilizar. Oh, Dios que ya te dio todo. Dios no va. Muchas veces nosotros nos tiramos de bruces, de rodillas. Está bien, es en el momento del dolor, de la angustia, ¿verdad? Y como decimos, Señor, 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 ella pomina, se enguana. Tal vez el Señor lo haga, pero recordemos, como dice Santo Tomás de Aquino, Dios lo hará, pero lo hará por causas segundas. Lo hará por causas segundas. Entonces nosotros no tenemos que estar esperando cosas maravillosas y extraordinarias siempre para que nuestra vida camine, porque Dios ya nos ha dado todo, ¿verdad? Y así también, queridos amigos, ¿verdad? Cuando uno mira bien, entiende bien este camino que estamos haciendo de un compromiso real con el Señor, entonces vemos lo que viene como pregunta aquí: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote, Saúl? ¿De dónde llega esa cueva? Y eso es lo que hoy nos pide también a nosotros. Porque Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos tomar decisiones y hacer un buen camino. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, un libro existencial en este momento, porque nos estamos haciendo preguntas existenciales muy profundas, ¿verdad? Aquí, desde el capítulo 16, en el versículo 4, habíamos dicho al inicio, la primera, la A, digamos, Samuel hizo todo lo que el Señor le había dicho, respondiendo a lo que el Señor le pidió a Samuel, ¿no? De ella póngase ande, Shema Israel, tu nombre, Shama, el Dios que llama, Dios que te da una tarea muy importante que tenés que realizar. Y entonces Samuel hace lo que el Señor le pide. Le había pedido que vaya junto a Jesé, entonces dice, llega a Belén. Pero atención, cuando estamos en comunidad nosotros nos damos cuenta enseguida que son otras personas que también conviven con nosotros, con la comunidad. Por eso decíamos en el bloque anterior, en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, también conocemos y sabemos que hay otras personas que están alrededor nuestro con quienes nosotros también compartimos nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Diga tú ñande, entonces la ñaña en boteja ñaimo a ñande ñañe ñañe como mundo aveari. Ese es un peligro, Es un peligro, porque al final de cuentas, esto nos lleva a esa reflexión ya de Génesis capítulo 4 que nos habla de Caín y Abel. En la medida en que nosotros no aceptamos la presencia del alter, la presencia del otro, entonces nosotros lo matamos, lo queremos hacer desaparecer. Este no puede existir, este es un rival para mí, ¿entienden? Por eso que esta reflexión es una reflexión más que al estilo protestante, ¿qué dice? ¿Y por qué está escrito? Naña entendé y no va para y sea, esto es existencial, esto es de la vida, esto nos está hablando del pensamiento, cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos en la comunidad. Porque justamente los que hacen una interpretación de esta manera, literal, es justamente lo que están haciendo todo lo contrario de lo que te quiere enseñar, justamente en el aspecto relacional con las personas. ¿Por qué? Porque nos volvemos después fanáticos y nos volvemos caínes entre nosotros. ¿Por qué? Porque nadie entiende. Entonces comenzamos a decir disparates y comenzamos a tildar a este, a aquello, pu, ¿me entienden? Entonces por eso que hay que estar muy atentos cuando hacemos un estudio bíblico y cuando verdaderamente estamos transmitiendo lo que en su contexto histórico y sobre todo en su redacción teológica nos quiere transmitir el autor sagrado, desde una inspiración divina ciertamente, porque la inspiración divina significa el encontrarse consigo mismo y desde el encontrarse, decíamos, consigo mismo poder entender quién es Dios también, porque Dios viene a ser el alter, el no yo es Dios. Es el que nos rodea, ¿entienden?
Y entonces ahí me encuentro con las cosas que están a mi alrededor, que no soy yo. Y desde ahí vienen otras preguntas existenciales mucho más profundas. ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde voy? ¿Qué son estas cosas que están aquí? ¿Cómo y por qué de estas cosas? ¿Entienden? Y es ahí entonces donde, en la medida en que vamos profundizando estas cuestiones existenciales, llegamos a la trascendencia. Y la trascendencia nosotros le llamamos Dios. La presencia de un ser que dirige la historia y que dirige nuestra propia vida. Pero hay que hacer esa reflexión, queridos amigos. Landa ya bueno la pecha te lleva, ya raya le, porque dice aquí, porque está escrito, evidentemente que nosotros estamos asesinando la Sagrada Escritura. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos fortalece y nos da sobre todo aquel deseo de hacer siempre, siempre el bien. Estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 49, 29-32, luego el 50 del 15 al 26. Jacob dio a sus hijos esta orden: yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna junto de que está allí del campo de Hebrón, elitita, en el campo de Macpela, frente a Manré, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón, elitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Entonces, queridos amigos, qué interesante todo lo que estamos leyendo aquí, esta historia que es bastante larga, ¿verdad?, en esta narración. Pero lo importante es que Dios ha transformado en bien todo aquello que nosotros pensábamos y veíamos como una cosa negativa, como el mal. Todo aquello que le hicieron de mal a José, sin embargo, ahora Él está ofreciendo lo lindo, lo mejor. José entonces está diciendo, esto es el perdón máximo, pero llévenme, entiérrenme, quiero hacer esto. Entonces por eso llama a todos sus hijos, perdona a tus hermanos. Esta es la gracia que nosotros, o yo te pido como papá. Y entonces José logró ver la mano de Dios en su propia historia. José llega a entender cómo Dios, incluso en las cosas del sufrimiento, estaba Dios actuando. Y esta es la capacidad sobrenatural para sacar incluso del mal cosas positivas. Esto es lo sobrenatural para entender que la gracia de Dios es la que siempre nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Es un don que también nosotros tenemos que pedir. Porque es fácil vaina. Imagínense, queridos amigos, cuando nosotros recibimos un mal, cómo nos cuesta también devolver con el bien. Sin embargo, hoy la palabra del Señor nos hace entender esto como un resumen de todo el camino, como un resumen en la vida de José. Él está encontrando y dice, bueno, Señor, tú fuiste escribiendo mi vida, ahora yo te lo ofrezco todo, porque somos nada frente a ti. Y el perdón es lo mayor, ¿verdad? El perdón es devolver de nuevo la propia dignidad y la propia serenidad a la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya.
Queridos amigos, seguimos con Ñandy Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 16, del 1 en realidad hasta el versículo 13. Aquí se nos habla sobre la preeminencia de David y decadencia de Saúl. Ya hasta ese. Estamos comenzando con la unción justamente de David, desde el versículo 1 del capítulo 16 hasta el 13. Y bueno, fuimos mirando actitudes, fuimos mirando también comportamientos y ahora estamos entrando en este quinto versículo en que Samuel les dice: purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Todo en plural. Purifíquense todos ustedes. Es la comunidad, decíamos. También el que es llamado. Y también el ministro, también Samuel, purificarse ante el Señor. Porque esta no es una obra mía. Ahí la shaya poseila ya poñena ya. Ñandy yara sereno, ñandy yara simbu, hacia yupe haya pues vamos a venir. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. La purificación también es demasiado importante. Porque si le está diciendo purifíquense y vengan conmigo al sacrificio, quiere decir que necesitamos, ¿verdad?, nosotros entrar en esta onda de Dios. Necesitamos entrar en este camino de Dios. Necesitamos estar en estos pasos del Señor. Entonces por eso dice, vengan, vengan, ¿verdad? Y entonces aquí nos hace entender muy bien que el hecho de ir con Samuel al sacrificio significa también para toda la comunidad entrar en los mismos pasos, entrar en el mismo deseo que tiene Dios de ofrecer a su pueblo. Un camino de sanación, de liberación, de purificación. Purifíquense, decía, purifíquense, con eso comenzaba, y vengan conmigo al sacrificio. Primer elemento, esto quiere decir, elemento sine qua non, upea dice, diga tú y la ña cambia, pea une, diga tú mo, ahí la yeyapo, ayepa. Es lo esencial, lo fundamental como base que uno necesita. El número uno, peare ya po mantener. Y que tu aguancha o pea lleva que venga por añadidura a los demás. Hace cuando tiene que ir ahí, ¿verdad? Recuerdo el señor Suizarreta, una hombre, dice que un país se va, iba a entrar como párroco en aquel tiempo, dice que se recibían, venían en carreta. Entonces cuando estaba llegando allá 3, 4 cuadras antes, allá en el campanario comenzaban a repicar las campanas, pim, pum, 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 la bandita del pueblo, etcétera, Pepe, etcétera, pim, pim, pum, las campanas, porque llega el nuevo párroco. Y dice que así un párroco fue nombrado a Peyojo, ojo la carreta, ojo, con mucha gente que la acompañaba, y está llegando, 4 cuadras, no se escucha nada, nadie toca la campana, ojo ese, llega 3 cuadras, anda y punta ahí la campana, ojo ese, 2 cuadras de la iglesia, tú sabes, no repican las campanas, ahí con el cuay la parro, y monté imagina, no anda se recibina, ojo, unas cuadras anda y punte, ya están llegando, más magato, y no suenan las campanas. Y ahí están todas las autoridades, el intendente, el comisario, cuánto ella, ¿verdad? Están esperando al padre. Entonces él, enojado, se baja ahí de la carreta, se acerca ahí al intendente y a que le iban a entregar y le dice entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me reciben de esta manera? No tocaron las campanas. Entonces dice el otro enseguida, le dice, señor cura párroco, no se preocupe, le voy a explicar 3 razones por las que no sonaron esas campanas. Bueno, ¿cuál es la primera razón? Primero, no tenemos campana. Primera cosa. Mañana se la parroquia. No tenemos campana. Segundo, no hace falta que me diga cuál es el segundo ni el tercero. ¿Por qué? Jalanda y por ir a mover la campana, va ella hoy pigorembo puta, allá. Entonces no necesito segunda razón, ni tercera, ni cuarta, ni quinta razón. Sin diga tu mayor irembo pu nunca, allá. Bueno, entonces, chistes y no chistes, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Aquí justamente
Si no hay esa esencia, si no hay lo fundamental, quiere decir si no hay esa purificación, diga tú, ahí voy a llevar todo lo demás. Lo demás pues es consecuencia, ¿verdad?, de lo que significa una purificación. Purificarse quiere decir, queridos amigos, desde tu cabecita, pene pues tu uya llevaré mañana reja reja pereina pese ya puedo pegar por ahí con angañe pues no van a ya pona pi pona mía ya pega tu hanguay la agua ta peñan de yara o yero haisha. Eso quiere decir, queridos amigos, esto es lo esencial, queridos amigos. Entonces por eso cuando nos está diciendo aquí purifíquense y vengan conmigo al sacrificio, sine qua non para el nombramiento, sine qua non para poder tener un buen discernimiento, para conocer, decimos nosotros, la voluntad del Señor, que tú estés entonces en esta sintonía de purificación. Tenemos que entrar en este camino de purificación. Si nosotros no lo hacemos, queridos amigos, va a ser muy difícil. Diga tu mayo y nunca. Porque en la medida en que nosotros damos pasos esenciales y fundamentales, entonces nosotros también podemos dar pasos excelentes, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Y para esta propuesta del Señor. La propuesta del Señor que nos llama hoy, primero a purificarnos, a venir al sacrificio, pero ¿qué va a venir después? Marao Benaguri, UPB Samuel. Samuel se fue primero en son de paz. Y llevar la paz quiere decir entonces llevar a Dios mismo en medio de ese pueblo, que se va a manifestar a través de ¿quién después? De un tendotá. La tendotá en este caso es el rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya llevaba 3 años vacante la cátedra de San Pedro tras la muerte de Clemente IV ocurrida el 29 de noviembre de 1268. Y durante ese lapso los dos bandos de cardenales franceses e italianos reunidos en Viterbo no habían dejado de forcejear para imponer algunos de los suyos, a pesar de que el gobernador de la ciudad, Alberto de Montenovo, desde hacía tiempo los tenía confinados, solo les suministraba una comida al día, y la muchedumbre había destechado el edificio para obligar a nombrar al nuevo papa. Cuando la multitud estaba a punto de lincharlos, apareció providencialmente Buenaventura, una de las figuras más respetadas y representativas de la Iglesia, quien logró persuadir a los purpurados para que se unieran y sugirió el nombre de un diácono con fama de santo que, enviado por el anterior pontífice, era el predicador oficial de la cruzada que en ese momento intentaba en Palestina rescatar los lugares santos de las manos de los musulmanes. Y entonces los 15 cardenales lo eligieron por unanimidad el 1 de noviembre de 1271. A su regreso de Palestina y luego de ser ordenado sacerdote y obispo, Teobaldo Visconti se sentó en el trono de San Pedro con el nombre de Gregorio X el 27 de marzo de 1272. Ese era el peso específico de San Buenaventura. Antes de cumplir un año, Juan de Fidanza, nacido en Bagno Reggio, Italia, en 1218, estuvo a punto de morir a causa de una extraña enfermedad y el mismo San Francisco de Asís, que lo curó milagrosamente, al tener una visión sobre el papel que jugaría en la iglesia y en su comunidad, lo rebautizó como Buenaventura y no se equivocó, pues su esmerada educación la adelantó en el convento de los frailes menores de San Francisco. Y a los 17 años marchó a París, en donde se graduó de maestro de artes y de la mano de su mentor, consejero y fundador de la escuela franciscana, Alejandro de Ales,
Adelantó sus estudios de filosofía y teología. Al terminarlos y ser ordenado sacerdote, se quedó de profesor de teología en la Universidad de París y en poco tiempo se convirtió en una autoridad en la materia. Prestigio reforzado con su piedad, austeridad, sabiduría y por la fecundidad de su pluma impregnada por las agudas observaciones sobre las Sagradas Escrituras que intercambiaba con su amigo, nadie más ni nadie menos que Santo Tomás de Aquino. A punto de cumplir 36 años, Buenaventura fue elegido como superior general de los franciscanos, en un momento crítico en que la orden estaba dividida entre los rigoristas que querían mantener la dureza de las reglas originales ordenadas por San Francisco y los relaxatis que propugnaban por una distinción de las normas, especialmente en lo tocante a la pobreza. Buenaventura metió en cintura a unos y otros y reestructuró los diferentes capítulos, incluidas las clarisas. Después de organizar la casa, tuvo que renunciar a su cargo, dado que el Papa Gregorio X lo consagró obispo cardenal de Albano y le ordenó que aceptara el capelo, al cual era renuente, dado que el ejercicio de esta función le impediría seguir orando y escribiendo con la avidez acostumbrada, aunque para entonces ya había completado buena parte de su monumental obra. Comentarios sobre las sentencias, escrito que en 4.000 páginas desanudó las sentencias de Pedro Lombardo, texto que era fundamental para la teología de la época. Cuestiones disputadas, era otro de los libros, y otras obras fueron Breviloquio, el itinerario del alma de Dios, Dones del Espíritu Santo, Soliloquio, el árbol de la vida o árbol de la cruz, el Tratado de la Triple Vía y muchos otros libros que le merecieron a San Buenaventura el título de doctor seráfico de la Iglesia, otorgado por el Papa Sixto V en 1588, a los 100 años de su canonización efectuada en 1482 por el Papa Sixto IV, y 2 siglos después de su muerte, acaecida el 15 de julio de 1274, cuando aún se desarrollaba el Concilio Ecuménico de León, organizado y dirigido por él. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Buenaventura que nos dé luces para comprender en toda su magnitud el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Prevalecerá.
lamento, pareces descansar. Confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás. Pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Estamos hablando de este versículo que es tan interesante porque nos decía que los purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Era la comunidad, todos nosotros, relacionamiento, tenemos que purificarnos. Si no nos purificamos, no vamos a poder entrar en un diálogo, porque cada uno se va a volver un fanático. El fanatismo lo único que te lleva es a una pelea, a una falta de entendimiento, bla, 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 todo lo que vos quieras. Agregale lo que vos quieras y de la manera que lo quieras. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio que Eliab venía, lo vio a Eliab, y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Eliab,
Eliab, Dios, Padre. Yahvé, o mejor dicho, Elohim, Eli, mi Dios. Abba, mi Dios es Padre, mi Dios es Papá. Eso quiere decir Eliab, el Abba. Y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. O sea, Samuel también aquí, ¿verdad? Que está expectante. Esto también nos hace entender y nos está diciendo, no es que Samuel está poniendo sus gustos o va a elegir aquello que él piensa. ¿Por qué? Y porque aquí luego ya se está equivocando, porque él está diciendo, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. El Señor tiene, eso por lo menos le salva a Samuel, porque es el Señor, él dice eso, es el Señor el que tiene a su ungido. Pero en el fondo, es Samuel el que está pensando. Él no lo ha pensado ver. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Yo lo he descartado. No te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Queridos amigos, esto es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta, porque ñandego la ñamaña y tereya lleva. Pemitaru supea lleva, llévate y ponga, cacuá, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Entonces, como queriéndote presentar y como queriendo decir, este es el que va a hacer todo, ¿verdad? Este es el que se va a llevar por delante el mundo. Es como que nosotros ponemos toda nuestra confianza en el hombre. Justamente lo que el Salmo nos dice, no pongan su confianza en el hombre. No pongan su confianza en el hombre. El hombre te puede defraudar. Nosotros defraudamos, queridos amigos. Nos defraudamos los unos a los otros. Pero atención, tampoco no es para echarnos ahí, ¿verdad? Cosas negativas porque nosotros somos limitados, sino que es para aceptar una realidad. Es aceptar una realidad. No podemos confiar totalmente, ¿verdad? Simplemente en lo que nosotros pensamos que es lo más seguro, ¿verdad? Y eso en todos los campos de la naturaleza, todos los campos de la ciencia, la medicina y muchas cosas. Uno puede confiar en la medicina. Está bien, te sana, te cura ciertas cosas, pero hay, por ejemplo, incluso luego sabemos eso y los doctores mismos te dicen, pero tenés que saber que te va a hacer mal a otra parte de tu cuerpo. A ver, otro con allá, pero un güey y otras cosas. Bueno, eso por decir simplemente, ¿verdad? Y eso también en cuanto a la ciencia, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, no quisiera repetir tanto, pero yo ya repetí, pero la famosa frase del Titanic, ¿verdad? Entonces, ni Dios lo va a hundir. Esta es la cosa más segura. Bueno, no sé si es cierto o no es cierto, que hayan dicho o no hayan dicho, o por lo menos pensar, ¿verdad? Que era lo más maravilloso, etc. Pero pues, ¿en qué termina también, verdad? ¿En qué termina todo esto? Entonces, queridos amigos, aquí nosotros estamos encontrando algo muy importante, ¿verdad?, para nosotros. Estamos encontrando algo que nos tiene que ayudar también a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a reconocer quiénes somos nosotros, al religarnos, pero a la religión y no llega allí. Religarnos a nuestra propia esencia, religarnos a nuestra propia existencia, quiénes somos nosotros ante Dios. Y entonces, cuando le presentaron a Samuel a Eliab, entonces él ya pensó en seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Entonces, fíjense, aquí nosotros muchas veces, así como Samuel, también queremos decir esta misma frase, y es lo que nosotros estamos subrayando en el día de hoy, en nuestro curso bíblico. Seguro
que el Señor tiene ante él a su ungido. Esta es la frase de nuestro estudio del día de hoy. Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Como si fuese, ¿verdad?, que esto es lo máximo. Aquí le tenemos a quien Dios ha elegido, pero según nuestros ojos, según nuestros criterios, ese que nos va a salvar, ese que nos va a ayudar, ese que va a ser lo máximo, ¿verdad? Y yo pienso que en todas las organizaciones, instituciones, siempre tenemos luces y sombras. Hoy alguno, por lo menos, honestomía, oya por la icatumía, da él, oya por itereía, pero por lo menos, oya pues estamba y por nada porque es honesto. Hoy alguno, nambre, que hoy no hay moba, oye formados, Europa, o no sé, la mejor universidad, o Estados Unidos, no hay moba, pero hubo y mondá y yapu y pocane, y entonces, ¿de qué te sirve? Entonces, no mires la figura, no mires entonces, como dice aquí, ¿verdad? Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido, aquí está su ungido. Eso es volver a un fanatismo barato, ¿verdad? Aquí tenemos que mirar a la persona como es. Después vamos a continuar. Habiendo países, habiendo yara, lleva peña con azoica, no mires absolutamente las apariencias. Tenemos que mirar la profundidad del corazón y el deseo que el hombre tiene para hacer el bien a su comunidad. Y les dejo hoy la bendición del Señor. No miremos las apariencias, miremos lo profundo del corazón, la honestidad de cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.